Criterios de falla por fatiga ante esfuerzos variables. Una vez que ya tenemos la caracterización de esfuerzos fluctuantes y ya tenemos cómo calcular el límite de resistencia a la fatiga de cualquier material, entonces vamos a proceder a ver cómo se aplican los criterios de falla debidamente establecidos para el análisis de diseños y la selección de elementos de máquinas durante el curso. Se tienen tres métodos para graficar los resultados de los ensayos y se presentan en las figuras 6.24, 6.25 y 6.26. En la figura 6.24 tenemos como los esfuerzos que se aplican, tanto el mínimo como el máximo, dentro de la capacidad de resistencia que tienen dichos materiales, nos generan a nosotros una línea recta que casi siempre llega a un punto acá establecido, y también un esfuerzo máximo que siempre va a estar en el segundo y tercer cuadrante como líneas paralelas, pero una vez que ingresan al primero o al segundo cambian su orientación, tratando de formar una pendiente que va desde el esfuerzo o la resistencia al límite de fatiga hasta la resistencia a fluencia y proyectadas hasta el esfuerzo último a la tensión. Entonces, esto me provoca un área de diseño. Esta gráfica se conoce como el diagrama de Goodman modificado, y él mismo muestra el esfuerzo medio graficado a lo largo de la abscisa y todas las demás componentes del esfuerzo en la ordenada, con la tensión en la dirección positiva. Entonces, vemos acá la línea de esfuerzo medio, que siempre va a llegar, al igual que las líneas de esfuerzo máximo y esfuerzo mínimo, proyectadas al punto donde tenemos el esfuerzo último, pero frenamos dicha generación de la línea exactamente donde termina el esfuerzo a fluencia. Aquí se pueden ver los componentes alternantes y medios de los esfuerzos que se están, en este caso, graficando. La figura 6.25 ilustra otra forma de representar los resultados de los ensayos. Aquí la abscisa representa la relación de la resistencia media SM a la resistencia última, con la tensión graficada a la derecha y la compresión a la izquierda. Entonces tenemos aquí el límite de referencia 0, tenemos todos los datos de ensayos realizados en lo que a zona de compresión se refiere, y tenemos los ensayos realizados en la zona de tensión y las graficamos entre el esfuerzo medio sobre el SUT. Entonces vemos que conforme vamos avanzando, aumentando el esfuerzo medio similar al SUT, vemos cómo hay una cierta orientación de los puntos a caer sobre esta línea, al igual que en el lado izquierdo de la gráfica, los esfuerzos a compresión. Vamos a tener que dichos esfuerzos o esa relación de amplitud alternante se va a mantener casi siempre en un valor cercano a 1, valores esporádicos que son mayores y también valores esporádicos que son menores. Y por último tenemos el diagrama 626, que representa 4 de las componentes del esfuerzo, así como las dos relaciones del esfuerzo. Entonces tenemos el esfuerzo mínimo, que puede ser positivo o negativo. Tenemos el esfuerzo máximo también, que puede ser en este caso positivo. Admitiríamos que el esfuerzo máximo en un esfuerzo de compresión puede ser 0 o puede ser negativo. Entonces vamos a generar una línea que se va a denominar el esfuerzo alternante, y acá otra línea que se denomina como el esfuerzo medio. Establecemos los límites que van a ser el SUT en casos específicos, y dependiendo del valor de la resistencia a la fatiga, entonces tiramos curvas que van eh, desde SE, que representa la vida infinita de un material, y la idea es que entonces esta línea que nos marca la vida infinita, el diseño, si es que se va a consignar una vida infinita de por medio, se va a esperar que esté por debajo de la línea de 10 a la 6 ciclos.
En el caso de que la línea supere esa resistencia, ese límite de resistencia a la fatiga para vía infinita, entonces vamos a variar la cantidad de ciclos que soporta hasta llegar a 10 a la 4 ciclos que se consideran altos ciclajes. Recuerden que para bajos ciclajes aplica otro análisis completamente distinto. Entonces aquí vemos cómo podemos nosotros establecer líneas que se denominan RA, donde esta línea es las posibles orientaciones que podemos nosotros tener desde un esfuerzo cero hasta un punto de diseño específico, por ejemplo el punto A, que el punto A lo que está estableciendo es un esfuerzo alternante que va a estar alrededor de 50 kpsi, un esfuerzo medio que va a estar alrededor de 70 kpsi, interseco estas dos líneas y esta línea me va a dar a mí un punto, que ese punto yo lo puedo proyectar en el esfuerzo máximo que podría tener una pieza, ¿verdad? Y también lo puedo proyectar desde el punto de vista del esfuerzo mínimo, que en este caso es un esfuerzo mínimo positivo. Una vez que yo desde cero trazo una línea discontinua que pase por el punto A, me va a definir este RA que yo puedo caracterizar y determinar por un mecanismo, un criterio de falla, de los cuales vamos a hablar en un momento. Cuando el esfuerzo medio está en compresión, la falla ocurre cuando sigma A es igual a el límite de resistencia a la fatiga o cuando el sigma máximo alcanza el límite de fluencia a la compresión, tal como se indica en el lado izquierdo de la figura 6.25, que sería la línea horizontal que vimos en la figura correspondiente. En la figura 6.27, el lado de tensión de la figura 6.25 ha sido redibujado en términos de los esfuerzos, en vez de la relación de esfuerzos con el mismo criterio de Goodman modificado, junto con 4 criterios adicionales de falla. Cada diagrama es construido para análisis y diseño y son fáciles de usar y sus resultados escalan en forma directa. Aquí tenemos la figura 6.27, donde tomando el diagrama de Goodman, entonces definimos una resistencia alternante, una resistencia media, ahí se define el famoso punto A. Aquí viene la línea de carga que siempre va a ir desde cero hasta y pasa por el punto A y se proyecta. Y vamos a tener diferentes situaciones en las cuales nosotros podemos, a través de los diferentes criterios de falla, establecer la posición específica del punto A. Entonces tenemos la línea de Soderbergh, que es un criterio de falla, que es el que establece que el límite de resistencia a la fatiga y comparamos los esfuerzos alternantes con ese límite de resistencia y comparamos el esfuerzo medio con el límite de afluencia, entonces nos genera esta línea recta que todos los diseños que sean que abarquen o que tengan un factor de seguridad mayor a 1 van a estar debajo de esta línea. Luego tenemos la línea de Goodman modificada, que la diferencia es que el esfuerzo medio de la resistencia media se compara no con el esfuerzo a fluencia, sino con el esfuerzo último a la tensión. Igual trazamos una línea recta y nuestra área de diseño corresponde a todo lo que queda aquí abajo. Tenemos una línea que es la ASME elíptica, que sería tomar la línea de Soderbergh, pero tomando los cuadrados de esos esfuerzos. Entonces se forma una curva que igual nos amplía un poco la zona de diseño con respecto a la línea de carga. Tenemos la curva de fluencia de Langer, que es trazar una línea desde los esfuerzos de fluencia o las resistencias a fluencias de los materiales y que me establece toda esta área de diseño, la cual en muchos casos obviamente se nos puede salir del área de diseño con respecto a lo que son los esfuerzos alternantes, ya que una vez que se alcanzan los esfuerzos a fluencia vamos a obtener la falla de inmediato. Y por último tenemos la línea de Gerber, que es una línea que me toma no el SY como referencia, como lo hace la asma elíptica, sino que me toma el esfuerzo último, también me lo eleva al cuadrado y me hace una ampliación más del área de diseño que yo tengo
disponible. A medida que más datos se generalizaron, se hizo evidente que un lugar geométrico de fatiga, en vez de ser una cerca, es como una zona de banda en donde se podía estimar la probabilidad de falla. El criterio de falla de Goodman se incluye porque es una línea recta y el álgebra es lineal y fácil, se grafica fácilmente para cada problema, expone aspectos sutiles de discernimiento en problemas de fatiga y las respuestas se pueden escalar a partir de los diagramas con una verificación del álgebra. También se advierte que es determinística, pero el fenómeno no lo es. Está sesgado y el sesgo no se puede cuantificar. Estas son consideraciones a tener en cuenta. No es conservador, es una ayuda para la comprensión y en la figura 627 se representan los 5 criterios que ya se mencionaron, que aquí vamos a volver a enlistar, que es se considera la recta de Goodman modificada como un criterio. El punto A representa un punto límite con una resistencia alternante SA y una resistencia media SM. La pendiente de la línea de carga se define por R igual el esfuerzo o la resistencia alternante entre la resistencia media. La ecuación de criterio de la recta de Soderberg va a ser que el SA entre el SE más el SM entre el SY va a ser igual a 1. La relación de Goodman modificada, también tomando desde la gráfica 627, se toma como base, recuerden, el esfuerzo alternante comparado con el esfuerzo, la resistencia de fatiga, y el esfuerzo medio se compara ahora con el SUT, también es una línea recta. Repasando la figura, vemos aquí exactamente el límite donde se comparan los criterios. Y la relación SA entre SE más SE va a ser igual a 1. El criterio de falla de Gerber se describe como el SA entre el SE más el SM entre el SUT al cuadrado. Y la asma elíptica expresa los dos términos al cuadrado, pero con base en el SY para la comparación de la resistencia media. El criterio geométrico de fluencia, el primer ciclo de Langer se emplea en conexión con el lugar geométrico de fatiga y se dice que SA más SM es igual a SY. Si se introducen los factores de diseño y los esfuerzos, se tiene que, en Soderberg, vamos a tener que el esfuerzo alternante entre la resistencia a la límite de resistencia a la fatiga más el esfuerzo medio entre el esfuerzo de fluencia va a ser igual a 1 entre n. El de Goodman modificado, la diferencia va a ser que en lugar de SY vamos a tener el esfuerzo último. El de Gerber, el factor de diseño va introducido con los factores acá, multiplicando al esfuerzo alternante y al esfuerzo medio, al igual que la asma elíptica. Y aquí tenemos la línea estática de fluencia de Langer. Intersecciones de ecuaciones y las coordenadas de la intersección. Si nosotros establecemos una línea de carga igual RSA entre SM, vamos a verificar esa línea de carga. Esa línea de carga es la línea que siempre vamos a trazar en esta dirección. Entonces, la intersección que va a tener esta línea de carga con cada uno de los puntos en cada uno de los cuadrantes nos lo da la tabla 6.6 para lo que son varios criterios. Se utiliza primero el factor de seguridad para fatiga, para en este caso que es la de Goodman modificada. Entonces vamos a obtener que el SA va a tener esta forma en función de R, que R es SA entre SM. En el caso de la línea de Soderberg, vamos a tener estas dos intersecciones tanto para la resistencia alternante como la resistencia media. Y en este caso, para ambos métodos, también podemos expresarlo en términos de SY y SUT, si fuera el caso. Y el factor de seguridad de fatiga, siempre lo vamos, para el caso de Goodman, vamos a utilizar esta relación. La 6.7, que me introduce la línea de Gerber. Esta línea de Gerber también con respecto a la línea de carga me da el esfuerzo alternante de esta forma y el esfuerzo medio de esta otra. Esto es para encontrar la resistencia alternante o el esfuerzo alternante que puede soportar o el esfuerzo medio que puede soportar un material.
En el caso que utilicemos la línea de carga aquí de Soderbergh, tenemos las coordenadas de intersección como estas y el factor de seguridad para fatiga de Gerber nos quedaría de esta forma siempre y cuando el esfuerzo medio sea mayor a cero. Y por último tenemos la tabla 6.8 que parte de la asma elíptica. Igual obtenemos los diferentes esfuerzos, comparamos con, en este caso aquí con Soderbergh, y obtenemos el factor de resistencia a la fatiga de la asma elíptica con esta ecuación que está aquí mostrada. Hay dos formas de iniciar un análisis típico. Un método es asumir que la fatiga ocurre primero y se usa una de las ecuaciones de la 645 a la 648 para determinar n o el tamaño según la tarea. Lo más frecuente es que la fatiga es el modo gobernante de la falla y en caso contrario se hace el chequeo del análisis estático si es que no se cumplen los criterios de diseño de fatiga. Alternativamente, se podrían utilizar las tablas, se debe determinar la línea de carga y que se establezca cuál es el criterio que interseca primero la línea de carga y utilice la ecuación correspondiente en las tablas. Para muchos materiales frágiles, el criterio de falla por fatiga del primer cuadrante sigue un lugar geométrico de Smith-Dolan cóncavo y adyacente representado por SA entre SE igual a 1 menos la resistencia media entre el SUT entre 1 más SM entre SUT. O como ecuación de diseño, poniendo el factor del factor de seguridad por medio, esta ecuación para la línea de carga radial con pendiente R se sustituye el SA por esta ecuación que se muestra acá. El diagrama de fatiga de materiales frágiles difiere importantemente del de un material dúctil porque la fluencia no participa, no está involucrada, puesto que el material puede no tener resistencia a la fluencia. El esfuerzo último a la compresión es mayor que el esfuerzo último a la tensión. Los materiales frágiles son más sensibles al esfuerzo medio, lo que los reduce. Por los esfuerzos medios de compresión son beneficiosos. O sea, en ese caso nos da un rango de operación mayor y no se ha trabajado lo suficiente en la fatiga frágil para descubrir generalidades útiles, por lo que se estudiará el primer cuadrante y un poco del segundo. Entonces, en el caso de los criterios de falla, el dominio más probable que se usa en un diseñador va a ser en el rango de que menos SUT tiene que estar el esfuerzo medio. Para el hierro fundido podemos utilizar esta ecuación que está aquí mostrada y que ustedes la tienen en el libro. Y las propiedades o los valores para lo que es la fundición de hierro gris se pueden encontrar en el apéndice A24. Entonces, un poco para ver la aplicación de esto, vamos a ver el ejemplo 611, que el ejemplo 611 es un resorte de hoja plana que se utiliza para retener un seguidor de cara plana oscilante que está en contacto con una leva de disco. El intervalo de movimiento del seguidor es de 2 pulgadas y está fijo, por lo tanto también lo está en la componente alternante de la fuerza, del momento flector y del esfuerzo. El resorte se precarga para ajustarse a varias velocidades de la leva. La precarga se debe incrementar para prevenir que el seguidor quede suspendido o rebote. Para velocidades bajas, la precarga tiene que disminuir para obtener vida larga de las superficies de la leva y del seguidor. El resorte es un elemento de acero emboladizo de 32 pulgadas de longitud, 2 pulgadas de ancho y 1/4 de pulgada de espesor, como se ve en la figura 630. Aquí tenemos la figura 630. Tenemos el resorte que tiene una sección de 1/4 de pulgada, tiene un ancho de 2 pulgadas y una longitud total de 32 pulgadas. Las resistencias del resorte son SUT igual a 150 kPSI, la resistencia a la fluencia 127 kPSI y la resistencia a fatiga 28 kPSI ya completamente corregidas. Entonces no tenemos que hacer el cálculo del límite de resistencia a la fatiga, es un dato que se suministra. El movimiento total de la leva es de 2 pulgadas. El diseñador desea precargar el resorte estableciendo una deflexión de 2 pulgadas para velocidad baja y 5 pulgadas para velocidad alta.
Entonces se pide graficar las líneas de falla de Gerber-Langer y la línea de carga y cuáles son los factores de seguridad y resistencia correspondientes a 2 pulgadas y 5 pulgadas de la precarga. Muy bien, entonces primero se inicia con los puntos preliminares, que es determinar el momento de inercia de la sección transversal en voladizo, que al ser una geometría rectangular, entonces se utiliza esta ecuación para determinar el momento de inercia, donde B va a ser el ancho y H va a ser el espesor de dicha placa. Se obtiene que es 2.6 por 10 a la menos 3 pulgadas a la 4. Se utiliza la tabla A9, en la viga 1, la fuerza F y la deflexión en un voladizo se relacionan mediante F igual 3EI entre L al cubo. Esto con base en el teorema de Castigliano. Entonces el esfuerzo sigma y la deflexión están relacionadas por el esfuerzo va a ser el momento por el radio, por el espesor de giro entre el momento de inercia. Sustituyendo valores obtenemos que esto va a ser igual a esta constante K por el Y, donde K va a tener este valor que se puede determinar con la información que suministra el dato del problema, y la constante del resorte nos da entonces 10.99 kpsi sobre pulgada. Ahora los mínimos y máximos de Y y sigma pueden definirse mediante el Y mínimo va a ser la deflexión primaria, que va a ser 2 más delta, y el sigma mínimo va a estar relacionado entonces con esa misma deflexión. Entonces los componentes de esfuerzo se utilizan estas ecuaciones para determinar el esfuerzo mínimo, que se basa en el esfuerzo máximo entre el esfuerzo mínimo. Obtenemos se proyecta cuál sería la precarga, o sea, que la precarga que se aplique sea que la deflexión me genere a mí 2 pulgadas o que más bien la deflexión me provoque 5 pulgadas. Tenemos que determinarlos en ambos casos. Entonces, para delta igual a 0, tenemos que el sigma alternante, el sigma medio va a ser igual a 10.99, se redondea a 11 kpsi. Para 2 pulgadas, el alternante va a ser 11 kpsi y el medio va a ser 33 kpsi. Básicamente se multiplica el valor que está, este valor de 11 se multiplica por 1. Tenemos el valor de este esfuerzo medio, que es igual a 11, queda multiplicado por 3, que sería la diferencia. Y tendríamos, en el caso de la deflexión de 5, entonces estaríamos multiplicando alrededor de este esfuerzo por el valor de 6, que serían 6 por 10.99 para determinar el sigma medio para ese caso. Se hace la graficación de los parámetros que nos están indicando. Aquí tenemos la línea de Gerber, aquí está la recta de fluencia de Langer y tenemos acá la componente del esfuerzo medio que va desde 11 hasta 33 hasta 65.9. Si se proyecta esta línea de carga, intersecamos en este punto la recta de Langer y en este punto intersecamos la línea de Gerber, que esos puntos son 116 para la recta de Langer y 116.9 para la curva de Gerber. Entonces en la figura se muestra una gráfica de las líneas. Las tres deflexiones de carga de 0, 2 y 5 pulgadas se representan por los puntos A, A' y A'. Se observa cómo el esfuerzo alternante es constante en 11 kpsi y la línea de carga es horizontal y no contiene el origen. La intersección entre el lugar geométrico de Gerber y la línea de carga se determina resolviendo la ecuación 642 y sustituyendo 11 kilopascal con 11 kpsi para LSA. Entonces aquí está la ecuación 642 y cómo se sustituye para la línea de carga para la línea Gerber. Se hace de una forma similar. La intersección de la línea de Langer y la línea de carga se calcula despejando la ecuación 644, donde SM se sustituye por 11 kpsi y para SA el valor que también va a ser de 11
y el SY que ya se conoce de dato del problema. Las amenazas de fatiga y fluencia en el primer ciclo son aproximadamente iguales. Para delta igual 2 pulgadas, vamos a obtener que el factor de seguridad es 3.54 para lo que es fatiga y 3.52 para lo que es fluencia. Y para delta igual a 5 pulgadas, vamos a obtener un factor de fatiga de 1.77 y el de fluencia 1.76. Vean que son bastante similares entre sí y estamos del lado seguro. Otro ejemplo que vamos a ver es el ejemplo 613, que es una fundición grid de grado 30 que se somete a una carga F que se aplica a un eslabón con sección transversal de 3/8 de pulgada con un orificio de 1/4 de pulgada taladrado en el centro como se muestra en la figura. Las superficies están maquinadas en la vecindad del orificio. ¿Cuál es el factor de seguridad que protege contra la falla bajo las siguientes condiciones? A. La carga F es igual a 1000 libras fuerza en tensión constante. B. La carga es de 1000 libras fuerzas aplicada en forma repetida. Y C. La carga fluctúa entre 21.000 libras fuerzas y 300 libras fuerzas sin considerarla como columna. Usa el lugar geométrico de fatiga de Smith-Dolan. Entonces aquí tenemos la pieza, el espesor son 3/8 de pulgada y el orificio es de 1/4 de pulgada. Entonces tenemos los esfuerzos medios y alternantes aquí graficados, pero estos se calculan. Se realiza un trabajo preliminar de la tabla A24, se obtiene el SUT para el hierro gris, el SUC, el límite de resistencia a la fatiga, que se puede calcular según lo que se vio en la parte anterior de este capítulo. Kc como es carga axial se considera 0.9, entonces se obtiene aquí el límite de resistencia a la fatiga SE como 12.6 kPSI y de la tabla A15.1 que es donde se leen los factores de concentración de esfuerzos. Con las geometrías dadas obtenemos el KT que es 2.45, la sensibilidad del hierro fundido a la muesca es de 0.2, se puede ver la página 290. Entonces el KF va a ser igual a 1 más Q KT menos 1, que esto me va a dar 1.29. Ya que la carga es constante, en el primer caso vamos a obtener de que sigma es igual a 0. La carga es estática y con base en la discusión del hierro colado que se hizo en la sección anterior del capítulo 5, donde analizamos esfuerzos estáticos, entonces se calcula el esfuerzo medio como las 1000 librafuerzas, en las 1000 librafuerzas, sí, entre el área de la sección transversal de la placa, la sección menor, que es la que tiene el orificio, y se obtiene que es 3.56 kPSI, y entonces con ese valor se calcula el factor de seguridad, que en este caso, ser un material frágil, va a quedar el 31.0 entre el 3.56. No, aquí no, este valor de 4.59 no, perdón, este 3.56 hay que multiplicarlo por 1.29 para obtener el valor de 4.59 y con eso calculamos el esfuerzo, el factor de seguridad estático. Ahora en la parte B que se pregunta que la carga es aplicada en forma repetida, 1000 libras fuerzas, entonces se calcula el esfuerzo medio, la fuerza alternante que va a ser 500 libras. Se obtienen los esfuerzos, utilizamos el mismo KF, obtenemos el valor de 2.30 kPSI, se obtiene la línea con la línea de carga, que ya que el esfuerzo alternante y el medio son idénticos, entonces me da igual a 1. Y utilizando entonces el criterio nos pedían utilizar el criterio Smith-Dolan, entonces utilizamos la ecuación para el esfuerzo alternante, la resistencia alternante que va a ser 7.63 y a raíz de con esa fuerza alternante obtenemos
La resistencia alternante entre el esfuerzo alternante me da un factor de seguridad de 3.32. Y por último, que nos dan una carga máxima de 1000 libras fuerzas y una mínima de 300 libras fuerzas. Es para revisar. Carga fluctúa entre 21.000 libras fuerzas y 300 libras fuerzas. Me imagino que ese error aquí tiene que ser 1000 libras fuerzas y 300 porque 21.000 me sobrepasa la resistencia del material. Entonces, el cálculo se hace con 1000 libras fuerzas, no 21.000. El valor de 300 de la carga alternante se calcula por medio de la ecuación correspondiente para que vimos en esfuerzos fluctuantes. Se obtiene el esfuerzo fluctuante, se obtiene el esfuerzo medio, son distintos. Me va a quedar negativo, calculo la pendiente de la recta de la línea de carga, en este caso, que es sigma A entre sigma M me da menos 1.86. Entonces, obteniendo la ecuación de SA igual a SE más SE entre SUT menos 1 por SM y la ecuación de la pendiente de la intersección con la línea de carga, obtenemos que el SA es 18.5 kpsi. El esfuerzo entonces va a ser el SA entre el sigma A, que esto me va a dar 18.5 entre 2.98 y eso me da un factor de seguridad de 6.20. Entonces recuerden por favor, a la hora de hacer la lectura del enunciado, aquí son 1000 libras fuerzas, no 21.000. Para cualquier duda o consulta, ya ustedes conocen los canales de comunicación correspondientes.